De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy como todos los miércoles los saludamos en su programa de la mano con la historia. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas de este programa de la mano con la historia, al cual hoy llegamos a su emisión número 34, transmitiendo como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán y les recordamos que están abiertos nuestros números para recibir llamadas, el 231-31-329-73 y para mensajes el 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y pueden seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es amigos y amigas, y el día de hoy justamente estaremos abordando sobre un ícono de Teciutlán y justamente desde la estación de la que hoy transmitimos, pues es gracias a la llegada de este medio de transporte y nos referimos al ferrocarril. Como sabemos, está muy cerca de celebrarse un aniversario más de la llegada de este importante medio de transporte del siglo XX hacia nuestro municipio de Teciutlán y que marcaría un antes y un después en el crecimiento económico, como ya lo hemos abordado en diversos programas a lo largo de ya esta mediana historia de la mano con la historia. Y bueno, pues debemos recordar que los ferrocarriles fueron parte no solamente del crecimiento económico de México, sino que del mundo. Y bueno, México, después de estos ensangrentados combates de la Guerra de Reforma y otros combates de las intervenciones extranjeras, logró consolidarse como país, aún con combates todavía por la presidencia de la República. Llegamos a una estabilidad y a la creación de diversos proyectos de los cuales se encargarían de la transformación de la vida nacional, pues para ellos la creación de una red de vías de comunicación fue uno de los pilares para permitir el transporte y movimiento de mercancías producidas en los diversos estados, tanto del norte como del sur y de costa a costa del país, además de pasajeros en un menor tiempo mediante los medios de comunicación disponibles para la época, siendo elegido el ferrocarril como principal medio para el mismo, el cual había tenido sus impulsos desde el gobierno del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, remontándonos en la historia al año 1858, teniendo como puntos de recorrido el puerto de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y como punto final la Ciudad de México. Los primeros 679.8 kilómetros de caminos metálicos emprendidos durante el mandato de Lerdo de Tejada fueron aumentando de manera consecutiva en el devenir de los años de la vida nacional. Durante el primer mandato del general Díaz, el kilometraje férreo aumentó a 1073 kilómetros. A distancia de nuevos caminos se les dio una continuidad muy importante durante el periodo gubernamental de Manuel González, quien concluyera con un total de 4.658 kilómetros adicionales, de manera que al concluir el porfiriato, México pasó de tener 460 kilómetros a toda una red de 19.000 kilómetros de caminos metálicos a lo largo y ancho del país. Así es, Julio y amigos, pues sin duda muy importante esta labor de construcción de toda esta infraestructura ferrocarrilera y ferroviaria en nuestro país, con estas vías que se tendieron durante tantos y tantos kilómetros durante este periodo conocido como el Porfiriato,
y que a la postre estas máquinas de acero, estos ferrocarriles, pues se convirtieron en símbolo del progreso de esta época de la historia de nuestro país. A mí me gustaría mencionar también que existían diferentes empresas ferrocarrileras en estos años. No era un proyecto nacional como tal, sino que eran más bien concesiones que se otorgaban a particulares y en específico a empresarios extranjeros para que usufructuaran el territorio nacional y las vías de comunicación. Por lo regular, estas concesiones era un poco increíble, ¿no? Que se concedían incluso con una duración de 99 años para sus propietarios. Existía pues, por ejemplo, el ferrocarril mexicano, que fue el primero que se construyó, que comunicaba la Ciudad de México con Veracruz. También estaba el ferrocarril central mexicano, el ferrocarril del Pacífico y el que nos atañe, el ferrocarril interoceánico. Este era un proyecto en manos de los ingleses, de una compañía de esa nacionalidad, y se otorgó un poco para crearle competencia al ferrocarril mexicano, ya que el proyecto integral de este ferrocarril interoceánico consistía en comunicar al Golfo de México con el Océano Pacífico. Sin embargo, no hay que confundirlo tampoco con el ferrocarril transísmico que se construyó en Tehuantepec, en el istmo de Tehuantepec, y que comunicaba a Coatzacoalcos con Salina Cruz, estos dos importantes puertos de nuestro país. Así es, en este proceso se entregaron 27 distintos proyectos con prioridades A, B y C, según diversos autores de la época, y entre ellos se señala al ferrocarril que llegaría a Teciutlán como de los de prioridad C, es decir, fueron de los últimos en construirse en el proyecto de Díaz y en el excedente económico que hubo en el país a raíz del incremento en las arcas nacionales de 1895. Esta prioridad C nos tocó con el número 21 entre esos proyectos, es decir, a solamente 6 números del final. En este proceso, Teciutlán recibiría noticias durante el mandato de Miguel Hidalgo Hinojar de la llegada de este ferrocarril, el cual tenía como fin de trayecto Tecolutla, pero como lo hemos repartido en diversos programas, no se llegó a ese proyecto porque estalló la Revolución Mexicana, pero bueno, eso lo hablaremos más tarde. La llegada de la carta de los visitantes ingenieros a Teciutlán, sin duda alguna, marcó una euforia en la ciudad, pues con ello Teciutlán entraba a la modernidad traída por estas máquinas y a la modernidad que se vivía en otras latitudes del país. Pues como hemos platicado en otros programas, para poder trasladarse, por ejemplo, al puerto de Veracruz o a la Ciudad de México, habría que viajar en una especie de diligencia hacia la ciudad de Perote, en donde ya pasaban los caminos metálicos, y con ello poderse embarcar hacia la ciudad de Puebla, Tlaxcala o Veracruz, y el cual era bastante largo. Pues bien, con ello se dieron a la cita diversos personajes, como los señores Feliciano de la Torre en representación de los vecinos del municipio de Huitamalco, Bernardino Díaz en representación de don Bernardino Moreno de Hueyapan, que a su vez representaba a los agricultores del municipio de Tlatlauquitepec, Florencio de la Llata en representación de los agricultores de Gutiérrez Zamora, el ya afamado nombre de Manuel Zorrilla en representación de los agricultores de Tecolutla, Veracruz, Lorenzo Zorrilla Silvera en representación de la Cámara de Papantla, Veracruz, todo con ello porque se analizaban los beneficios que iba a traer este importante medio de transporte, además de personajes del área de Cuetzalan y Tlapacoyan. Y esto era porque, y como señala Mote Ruiz en su libro sobre el ferrocarril, el limón, la naranja, la guayaba, la papaya, el arvejón, el haba, el frijol negro y bayo, el café, entre otros elementos, eran productos que se iban a poder explotar en mejor escala y
poder ampliar su difusión gracias a la llegada de este medio de transporte, el cual desde los inicios de sus noticias pues empezó a ser bastante aclamado por la comunidad serrano-costeña. Así es, amigos y amigas, pues esta idea de que el ferrocarril fuera desde San Marcos hasta Tecolutla era el proyecto inicial que se tenía casi desde 1890, desde 10 años antes de su concreción. Sin embargo, circunstancias adversas y, como bien lo dices, Julio, la Revolución Mexicana se interfiere a estos proyectos, se interpone y finalmente no se concretaría. Pero por otro lado, esto fue beneficioso para Teciutlán, porque de haber sido Teciutlán solamente una estación de paso, no hubiera tenido el desarrollo y el auge económico que tuvo a partir de que se convirtió en el centro de comunicación de muchas regiones y muchos municipios a la redonda, cuyos habitantes llegaban hasta esta estación del tren de Teciutlán para transportar sus mercancías y sus productos. Asimismo, también en 1890 ya se hablaba de otro proyecto que tampoco llegó a concretarse, y era comunicar también a Teciutlán vía ferrocarril con Perote, ya que en Perote ya existía una estación propiamente dicha del ferrocarril que llegaba hasta el puerto de Veracruz. Sin embargo, pues es otro proyecto que tampoco se concreta y que únicamente pues lo tenemos en los apuntes históricos. Así es, ese proyecto incluso se concursaría en una segunda y tercera ocasión, incluso hacia los inicios de los años 30, algunos personajes de la élite teciuteca ganaron un concurso para la construcción de este proyecto. Por ello, estos personajes fueron los que no permitieron que se construyera el aeropuerto que quedó un proyecto en Teciutlán en los años 30, porque ellos tenían la concesión de construir ese ferrocarril con destino a Perote en un tercer concurso. Es decir, hubo 3 proyectos distintos para la construcción, pero ninguno llegó a buen puerto. Pues bien, como sabemos, en el mapa ferroviario de Teciutlán, el que se quedara aquí, como apunta el texto que hace referencia a nuestra comarca en el libro Puebla y sus alrededores hacia el centenario de la independencia, nos dice en un fragmento que Teciutlán era orgullosa de su tren, pero temerosa en que se fuera la riqueza cuando los caminos de metal siguieran su trayecto hasta llegar al final del proyecto, el cual incluso también permeó cierto punto de desconfianza entre los habitantes de la ciudad de Teciutlán, porque los trabajadores e ingenieros de el Tecolutla Ranch Branch se quedaron aquí, haciendo mediciones, marcas de líneas topográficas, y la gente pensaba que iba a ser muy rápida la construcción de otras estaciones con camino a la costa, lo cual, como ya señalamos, pues nunca llegó, pero sí se quedaron levantados diferentes planos topográficos para los trazos del que iba a ser este ferrocarril hacia Tecolutla. Y bueno, como sabemos, llega la inauguración un 5 de mayo de 1900 aquí a nuestra ciudad. Así es, aquel día 5 de mayo del año 1900, a las 10 horas con 35 minutos hizo su aparición la primera locomotora aquí en estos terrenos que hoy son parte de la estación del ferrocarril de Teciutlán, y que sin embargo la estación todavía no estaba concluida al 100%, como sucede con muchas obras, pues se inauguró todavía sin finalizarse por completo. Pero bueno, se vivió una gran algarabía en ese día, fue sin duda un día de fiesta. La locomotora llegó adornada con 3 coronas de flores. Una tenía los nombres de Felipe Martel, L. Lamarck y George Topan. En la otra había coronas con las inscripciones Otton Berch, A. McCulloch y Adolfo Domínguez, que eran personas representantes de la empresa y también ingenieros que se encargaron de la obra
que en ese momento concluía. Además, en el frente de la máquina, una hermosa corona con los 3 colores patrios, verde, blanco y rojo, ostentaba el nombre del general Porfirio Díaz, y en la parte inferior un escudo tenía escrita una fecha gloriosa, 5 de mayo de 1862. Así es, con esto se reunieron cerca de 6,000 personas para esperar la llegada de este importante medio de transporte a nuestra comarca, y con la inauguración de la nueva estación en la ciudad arribaron las primeras máquinas impulsadas a vapor y manufacturadas en la Unión Americana, las cuales desde su llegada permitieron un flujo más rápido de mercancías y pasajeros hacia diversos puntos de la Sierra Oriental, donde se colocaron pequeñas estaciones a la capital del estado y al centro del país, tomando en cuenta una escala en la localidad oriental. Por lo anterior sabemos que por algún tiempo Teziutlán tuvo el apodo del puerto en la sierra, puesto que aquí, como bien señalabas Emilio en el preludio del programa, arribaron diversos productos de la Tierra Caliente que tenían aquí el punto de partida hacia el centro de México y los valles del estado de Puebla, y que también eran parte de las fortunas de los altos personajes de la época o caciques de la época. Así es, incluso se cuenta que el ganado lo transportaban a pie, o sea, traían las reses caminando desde Tierra Caliente hasta la estación del tren de Teziutlán, para aquí posteriormente embarcarlas en un vagón especial para ganado y transportarlas hacia el centro del país. Y bueno, sin duda la llegada del ferrocarril en ese año 1900 también supuso un cambio en la mentalidad de muchas personas al ver ya llegado el progreso materializado en estas enormes máquinas de vapor y de acero, y también pues mucha gente temerosa. El maestro Lombardo Toledano en uno de sus artículos, de sus memorias, él recuerda que cuando la gente hacía un viaje hacia Puebla o hacia otro punto del país en el tren, prácticamente se despedían de todos sus familiares, se iban a confesar a la iglesia porque tenían miedo, tenían temor de que fuera a ocurrir algo malo en el viaje. Y vaya, aquí el licenciado Mote Ruiz, en uno de sus libros, él menciona una anécdota muy curiosa de algo que ocurrió apenas 5 semanas después de que se inauguró el tren. Él dice, retoma la nota de uno de los periódicos de Teziutlán de ese entonces, que decía como dice a continuación: hace pocos días, un joven de 16 a 17 años introdujo en la abertura de los rieles un grueso clavo con el objeto de hacer descarrilar al tren. Afortunadamente, pasó la máquina, dobló el clavo sin que ocurriera ningún accidente. El joven, espantado de su obra y considerando lo que de seguro hubiera sucedido si el clavo no se dobla, echó a correr a escape entre los árboles. Fue visto por el superintendente, maquinista y garroteros que iban en el tender. Uno de los últimos se apresuró a seguirlo y después de caminar un gran trecho pudo capturarlo. El joven tenía un pie descalzo y otro calzado con un huarache. Llevado al lugar donde había sido puesto el clavo, observaron recientes pisadas que correspondieron perfectamente con un pie cubierto y otro no. El hecho fue denunciado al juez de primera instancia de este distrito y han comenzado a hacerse las primeras averiguaciones. Fíjate, Emilio, amigos y amigas, que esa máquina a la que hace descripción el maestro Mote fue la FCI 21 de fabricación norteamericana, que sigue dando servicio en el istmo de Tehuantepec. Sigue vigente esta máquina y fue la que sufrió ese atentado, puesto que sabemos que de las primeras máquinas que llegaron a nuestra ciudad fue la FCI 16, la FCI 21 y la FCI 77. Fueron las 3 primeras máquinas del ferrocarril interoceánico San Marcos-Tecolutla en dar servicio. Y bueno, con ello también pues llegaron otras maquinarias, propiedades de privados, como los de la Copper Company, que fueron otorgadas los números del 1 al 5 y que presentaban variaciones de tamaño, aunque no muy significativo. Todas ellas llegaron de importación de empresas como Baldwin, entre otras, y que pues daban servicio en los minerales de la minería de la Aurora,
e incluso se prestaban en caso de emergencia por alguna volcadura durante el proceso de evolución del transporte ferroviario y su aceptación en la comarca. Así es, también cabe mencionar este ramal particular que existió y que comunicaba a Teciutlán con las minas de la Aurora, allá en la parte norte del municipio. Era un ramal de 9 kilómetros que funcionó entre 1903 y 1962. Hay un puente todavía hay una placa, en el puente de aire libre que tiene la fecha 15 de enero de 1908. Y vaya, también hacer mención, como ya lo decíamos en un programa pasado, que una de estas locomotoras de la Teciutlán Copper Company se encuentra en Buenavista, en la estación ferrocarrilera de la Ciudad de México, en exhibición permanente y como monumento también a la cultura ferrocarrilera. Así es, amigos y amigas, les recordamos que De la mano con la historia se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones CER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, y que se pueden comunicar con nosotros a nuestros teléfonos 231 31 3 29 73 para dudas y sugerencias, y también mediante mensajes solamente vía WhatsApp al 231 15 115 79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, aunado a que nos pueden seguir a través de las páginas Facebook y Twitter como @teciutlanfm y escucharnos a través de nuestra página web www.cetpuebla.mx/home-radio en vivo, aunado de escuchar los programas diferidos vía Spotify. Así es, amigos y amigas, y bueno, comentando un poquito más acerca de este ramal que comunicaba Teciutlán con aire libre, este ramal de 9 kilómetros, pues mencionar que todavía existen muchas personas que recuerdan su paso, principalmente por el barrio del Fresnillo, ya que pasaba por lugares como el Dinamo, Texcal y la estación de la Copper, que hoy esas instalaciones pues están ocupadas por la compañía fundidora de la minera Autlán, y estas locomotoras hacían 2 viajes por día. Su carga era de 30 toneladas de mineral, que lo colocaban estratégicamente, 15 toneladas en cada lado, dejando un espacio en medio del furgón para compensar el peso. Las máquinas eran alimentadas en un principio con leña, y en el trayecto del camino existían lugares de acopio del combustible, como era el caso de la parada El Tajo, Amila, en San Diego, donde hacían cambios las plataformas y los carros del interoceánico. Y bien, amigos y amigas, pues esto también es muy importante de mencionarlo porque nos da una idea de que Teciutlán a principios del siglo XX no únicamente fue un pueblo minero, sino también ferrocarrilero, que es algo que poco a poco hemos dejando de nuestra memoria colectiva y se va olvidando también, lamentablemente. Así es. Y bueno, estas maquinarias que ya bien señalabas que fueron alimentadas por diversos combustibles, tenían diferentes tonelajes, diferentes tipos de tracciones, porque cada una tenía una función en específico. Algunas eran solamente para remolcar, como el caso de la FCI 2, como la que se encuentra allá en Buenavista, y también como la de la Copper Company número 4, que es la que está aquí en la parte baja de esta estación de radio. Ellas eran de fabricación norteamericana de la marca Baldwin, como señalaba hace unos minutos, y estas pesaban 40 toneladas. Su función era de remolcar diversos productos e incluso servir como auxilio en caso de alguna volcadura para las máquinas FCI 16 o FCI 21 que circulaban por nuestra comarca hacia el municipio de Oriental. Y además tenemos también la FCI número 3, que esta era también prestada por la Copper Company, es decir, también en la Copper Company tenía ese número 3 y que hacía trayectos hacia la Copper, desde la Copper hacia este ramal de la estación del ferrocarril, traía el producto ya procesado.
Todas estas máquinas, como bien sabemos, durante el proceso del tiempo cumplen un fin y un común. Es decir, tienen un inicio de gloria y tienen también en ocasiones un abandono porque la sociedad empieza a tachar sus servicios como sucio o ruidoso. Y este fue el proceso que sufrieron Ferrocarriles Nacionales de México hacia los años 60 e inicios de los 70, cuando otros combustibles inician a tener emergencia y demanda, además de que su costo es más barato en esa época, como lo fue el caso del diésel. Y derivados, por ejemplo, tenemos que una de las máquinas de las que se exhiben de la Copper Company fue transformada para correr vía petróleo, y con ello se empezaba ya a marcar el trazo para la llegada de las máquinas General Motors GA8, también, como decía, de fabricación norteamericana, que serían las que darían el servicio en este ramal ya para los últimos años. Llega con ello, por ejemplo, la locomotora marcada con el número 5400 o 5400, como lo decía, de la marca General Motors, completamente nueva aquí a nuestro municipio de Teciutlán, primero obviamente llegando a Oriental y posteriormente embarcándose. Para aquello era un 5 de octubre, pero ya de 1968. Fue la primera que llegó, ya en el proceso de convertirse en diésel. Estas máquinas tenían una virtud de que caminaban con una fuerza de 800 caballos y que estaban equipadas con un motor del modelo 8567, era de 8 cilindros y tenía 2 motores de tracción y pesaba 54 toneladas. De hecho, esa primer máquina que llegó aún se encuentra aquí en Teciutlán, en el patio de maniobras, aquí en la parte trasera de esta estación, y que la gente aún puede visitar. Además llegaron máquinas como la locomotora 802, que se encuentra en el Museo Nacional de Ferrocarriles de la ciudad de Puebla y que acabaría su vida en los ferrocarriles centrales de Coahuila y Zacatecas. Y también, además de las máquinas 803, 5427, 5412, 5401, 6600, 8400 y 8900. Todas ellas fueron las que se vieron caminar aquí en Teciutlán. Incluso déjenme decirles que el 8400 y la 6600 siguen en vigencia. Una se encuentra en un importante parque de diversiones de la Unión Americana dando servicio, y otra se encuentra dando servicio en la sección del ramal de Tapachula, Chiapas. Allá siguen 2 máquinas de estas de la General Motors. Otras 2 se encuentran aquí en Teciutlán. Otra se encuentra en el Museo Nacional de Ferrocarriles. Y bueno, además de que otra se encuentra en el área de investigación documental también del Museo de Ferrocarriles de la ciudad de Puebla. Esa es la 5427, que es el mismo modelo de las que están aquí. Y es decir, como la pueden ver allá, es como se vieron en su mejor momento. Y bueno, aunado de las máquinas de tracción, es decir, las locomotoras que movían todas las mercancías, no podemos dejar de paso a los vehículos que generaron las memorias entre los viajeros, es decir, los coches de pasajeros. En Teciutlán se dividieron en 2 secciones de primera clase, como los coches Pullman, como el marcado con el número nacional de México 8871, el cual se encuentra en la ciudad de Puebla, en el Museo de Ferrocarriles que ya citaba hace unos momentos, y que tenía una capacidad para 71 personas, y que medía 15 metros y 4 de altura. Ese fue fabricado en 1930, es decir, aquí en Teciutlán llegó hacia mediados de los años 40. Y bueno, este tenía algo muy curioso, que pues utilizaba los asientos en una especie de terciopelo que aún se pueden ver visibles en el estado en que se encuentra en la ciudad de Puebla. Y tenemos los coches de pasajeros. Todos los que tenemos aquí en Teciutlán fueron de fabricación mexicana.
hechos en los talleres de Nonoalco, en el Estado de México. Sus cuerpos son a base de madera, por ello mucha gente durante el proceso de abandono, por así decirlo, cuando el tren dejó de funcionar, los quemaba, les quitaba un fragmento. Bueno, estos coches de pasajeros tenían la virtud de ser de fabricación mexicana, como señalaba, y que eran modernos para su época, puesto que contaban con sanitarios tanto para féminas como para masculinos, y un total de 71 plazas. Eran bastante ligeros, considerando otras máquinas, pues solamente pesaban 13 toneladas. Aunado, también el ferrocarril marcaba un punto importante, que era la transportación de correspondencia, además de materiales bibliográficos, instrumentos, etc. Y para ello sirvieron los llamados coches de correo express. Uno, por ejemplo, se encuentra en la ciudad de Puebla y que es muy curioso porque está marcado con el número 70020 y bueno, 7858. Este equipo rodante tenía la particularidad, Emilio, que se transformaba en coche de vía ancha en caso de ser necesario. Era de madera y se utilizaba exclusivamente para el transporte de pulque e instrumentos. Y el 7021, que es el que está aquí en el camellón, que es fabricado por la empresa de Baltimore Meeting. Esta también era con esa virtud, pero la diferencia del que señalaba, está hecho a base de cuerpo metálico y se utilizaba para transporte de valores y para transporte de correspondencia y libros de alto interés, es decir, libros se supone que caros o de las sociedades de la élite, porque tenían incluso un blindaje peculiar. Y bueno, tenemos además de ello pues los coches góndola y los coches de carga, que eran los encargados de transportar los minerales producidos aunado del ganado, otros tanto para también los materiales de construcción, es decir, gravas o arenas, y cada uno tenía un distinto tipo de coche de carga para su traslado. Y también el coche que transportaba la partida militar que custodiaba el tren. Y bien, aunado a todo esto que nos comentas y que sin duda es muy interesante, pues también mencionar toda la cultura que surge a raíz del ferrocarril, empezando por los oficios que se desarrollan, como es el caso, por ejemplo, de los maquinistas, los carretilleros, los garroteros, los fogoneros, los truqueros, el jefe de estación y otros tantos de trabajadores en torno a esta actividad ferroviaria. Pero además también hay que mencionar la importancia que tuvo el paso del ferrocarril para ciertas poblaciones de nuestra región, ya que hemos comentado que este ramal del ferrocarril interoceánico salía de Oriental y llegaba hasta Teciutlán, un trayecto aproximado de 100 kilómetros. Pero en esos 100 kilómetros pues pasaba por poblaciones como Libres, Cuyoaco, Ocotepec, Martel, Huitzitzilapan, Zaragoza, Gómez, Tezompan, Sosa, San Isidro y finalmente Teciutlán. En muchas de estas poblaciones aún pervive en la memoria colectiva el paso diario del tren teciuteco. Muchas familias ligaron su economía a esta actividad ferroviaria, ya que se dedicaban, por ejemplo, a la venta de alimentos para los pasajeros, venta de pulque, venta de otros productos también agrícolas, como es el caso de las frutas. Y además hay pueblos que prácticamente surgen con el ferrocarril, en lugares donde no existía prácticamente nada, como es el caso de Zaragoza, hoy ya inclusive municipio. Se cuenta que antiguamente al ferrocarril había una hacienda que se llamaba precisamente Zaragoza, no en memoria del general Zaragoza, sino porque era propiedad de unos españoles que procedían del pueblo de Zaragoza, España. Pero bueno, cuando se construye ahí la estación, empieza a crecer en torno un poblado, en un principio pequeño, que poco a poco fue
aumentando de tamaño hasta convertirse en lo que actualmente conocemos. Sin duda también hoy ya se ha convertido en un punto también de interconexión entre los diferentes pueblos de la sierra, que toman a Zaragoza como su punto clave para intercomunicarse con otras poblaciones. También otro pueblo de ferrocarrileros pues es sin duda Oriental, porque ahí no solamente llegaba el ferrocarril de Teciutlán, sino que también era un punto que conectaba con otras rutas ferrocarrileras que comunicaban a los pasajeros y a las mercancías, por ejemplo, con Puebla, con la Ciudad de México y con el puerto de Veracruz. Un poblado también que surge a raíz del ferrocarril es el antiguamente llamado San Marcos, hoy también municipio, que se le conoce en la actualidad como Rafael Lara Grajales. Entre otras cosas que también quisiera yo destacar es que aquí en Teciutlán, por ejemplo, los ferrocarrileros organizados tuvieron su propia cruz, una cruz que también les daba identidad como gremio y también una identidad religiosa. Esa cruz existió en la avenida Hidalgo, entre la calle Galeana y Clavijero. Se instaló en el año 1905 en un terreno facilitado para ese fin por la señora Julia Solana. La cruz permaneció en ese sitio durante varios años y se hacían festejos en su honor, pero con el paso de los años ya no se podían realizar por la importancia vehicular de esta avenida, la avenida Hidalgo. En el año de 1995 se comienza la construcción del edificio que conocemos como edificio de finanzas y el propietario de ese predio entregó la cruz a la última encargada, pero por no encontrar un espacio para la cruz, esta se pierde cuando se construye aproximadamente en el año 2010 el inmueble de una conocida marisquería o restaurante de productos del mar. Y bueno, es así también como uno de los símbolos de los ferrocarrileros aquí en Teciutlán, pues también surge, tiene una época importante y finalmente pues termina por desaparecer y ya actualmente pues ya muy pocas personas saben de su existencia. Así es, y con ello pues como bien señalabas, la cuestión de los oficios en torno a la construcción del ferrocarril y todo lo que conllevaba la vida cotidiana del mismo y que pues ha sido, como señalamos alguna vez, reflejado en las artes de Teciutlán, como la obra de Cano Manilla, donde se ve la taquilla del ferrocarril, ¿no? Algunas vestimentas de la época, y bueno, con ello también pues todo también la memoria de los ferrocarrileros, pues como sabemos ellos fueron un gremio importante dentro de la vida social mexicana durante diversos años de crecimiento. Y bueno, el ferrocarril en Teciutlán además también permeó la construcción de elementos arquitectónicos traídos por influencia de los arquitectos que viajaban en estos ferrocarriles. Pues como sabemos, la construcción en la que hoy nos encontramos es de el llamado estilo arquitectónico neoclásico, y con ello pues también se trataron de imitar algunas construcciones muy semejantes a este estilo que era el predominante en la época, y que pues fue gracias al ferrocarril. Con ello llegaron muchos ideales y pensamientos aunado de las artes, incluso el Teatro Victoria. Muchos han hablado, como el maestro Rocafuerte, que es bastante conciso en decir que sin la llegada del ferrocarril hubiese sido casi imposible que el Teatro Victoria se consagrara como ese gran teatro de ópera y de dramaturgos que visitaron esta comarca a lo largo y ancho de los años de gloria de este bello teatro de nuestra ciudad, y que estuvo ligado al movimiento de los vagones del ferrocarril. Y bueno, como sabemos, el ferrocarril interoceánico ha sido parte importante de elementos de la vida cotidiana, pero también de elementos de la vida bélica del país, como lo que aconteció en la Revolución Mexicana, en donde fue un lugar asediado tanto por tropas federales como por tropas constitucionalistas que buscaban imponer su idealismo en el país. Y bueno, fue sede de algunos combates de personajes como el general Antonio Medina, alias El Pachón, entre otros. Así es,
Recordamos también el dato que hemos tenido presente durante varios programas del hecho histórico, del hecho heroico de los niños revolucionarios de Teciutlán en aquel mes de septiembre de 1914, cuando pues libran un combate precisamente en estas instalaciones de la estación del tren del ferrocarril, del tren de Teciutlán. Pero además también tenemos el dato, por ejemplo, que el 19 de agosto de 1913, las tropas revolucionarias del general Gilberto Camacho, tío de los hermanos Ávila Camacho, libran un combate en un lugar, un punto ferroviario conocido como Los Cantiles, entre las estaciones de Zaragoza y Tezompan, donde logran descarrilar al tren. Y al conocerse esta noticia, en Teciutlán el capitán Carlos Jiménez, que era del Ejército Federal al servicio de Victoriano Huerta, se dirigen al lugar de los hechos para desalojar a los revolucionarios. El día 20, es decir, al día siguiente de los hechos, cuando llegan estas tropas federales, inician un combate en esas inmediaciones de Tezompan. Pero al acabarse las municiones, el general Jiménez ordena la retirada, justamente en el momento en que cayó mortalmente herido de bala en el pecho. El capitán José Lemus tomó el mando, pero al verse rodeado de enemigos, rinde las armas. Es decir, en esta ocasión fue un combate que ganan los revolucionarios constitucionalistas. Así es, y además durante estos años de la Revolución Mexicana, en esta zona aledaña a lo que hoy es conocido como el fraccionamiento de la Magdalena, se veían aterrizar los aviones de la marca Fleming o el modelo Fleming 711, que eran para combatir algunos elementos de las zonas más rústicas de nuestro complejo contexto geográfico de la Sierra Nororiental. Aunado también en los años 40, durante la efervescencia de la Segunda Guerra Mundial, fue sede de los entrenamientos para el servicio militar obligatorio de los varones en edad de servir a la nación, para que se prepararan en caso de estar en peligro nuestra patria. Y esto fue a raíz de una excitativa pronunciada por el entonces presidente municipal Emilio Audirac en 29 de agosto de 1942 y el secretario del Comité de la Defensa Civil Julio A. Sugasti, en donde pues decía que en los horarios de 5:45 a 6:45 y de 7:45 a 8:45 de la mañana, todos los varones en edad, como señalaba hace unos segundos, de servir a la nación en la defensa de su patria, tenían que venir a hacer adiestramiento militar y ejercicios para aprenderlos, obviamente, a la estación del ferrocarril interoceánico. De no hacerlo, se veían en sanciones públicas, las cuales no señalan. Entonces ahí vemos también otra de las funciones que tuvo la estación del ferrocarril en los años 40. Y bien, un poquito antes también cabe mencionar la nacionalización completa de los ferrocarriles nacionales de México, llevada a cabo en 1937 por el presidente general Lázaro Cárdenas, personaje que también mostró pues cierta simpatía hacia el gremio ferrocarrilero, porque en 1935 también decreta que cada 7 de noviembre se conmemore el Día Nacional del Ferrocarrilero, en memoria de el héroe Jesús García Corona, quien un 7 de noviembre, pero de 1907, realiza una acción cuando comandaba un tren cargado de dinamita que se dirigía al pueblo de Nacosari, Sonora, pero uno de esos vagones se incendia y él hace lo posible por sacar al ferrocarril de la población, salvando así cientos de vidas, pero sin embargo en el hecho él pierde la vida, pero a cambio salva la vida de muchas más personas. A él se le considera como el héroe de Nacosari y la población que salvó recibe el nombre de Nacosari de García, además de que se han construido en todo el país monumentos en su memoria. Escuelas y colonias también llevan su nombre. Esto es bastante importante porque en nuestra ciudad a todos los ferrocarrileros que dieron servicio
a este importante medio de transporte se les ha quedado en el olvido. De hecho, no existe ningún monumento en torno a los ferrocarrileros aquí en nuestra ciudad, y eso que fueron parte importante y que son parte importante de la historia de nuestra ciudad, y fueron importantes a nivel económico porque pues de ellos dependieron muchos trabajos de esa época, y que bueno que estos fueron truncados durante los procesos de los cambios que trajeron el ferrocarril. Como señalábamos, la modernización de los años 60, 70 conllevó también a otros cambios en personales, es decir, se perdieron algunos empleos puesto que ya las locomotoras a tracción diésel ya no utilizaban tanto personal para cargar los materiales con los que éstas emprendían el trabajo, y bueno, con ello se perdieron algunos trabajos para los que acomodaban los elementos de combustión de las primeras máquinas que dieron servicio a nuestra ciudad. Y con ello pues también empezaron a oírse rumores en torno al destino que conllevarían los ferrocarriles en años venideros, pues algunos pensaban que esta modernización solamente iba a ser un pretexto para su desaparición, cosa que no fue como tal el caso, puesto que las máquinas a diésel sirvieron casi 25 años en nuestra comarca. Así es, y una curiosidad que quizás llame la atención es que el ramal de Oriental a Teciutlán fue el último de vía angosta en todo el país. Prácticamente era un apéndice de vía angosta que sobrevivió durante muchas décadas más. Ya desde el año 1960, la entonces autoridad municipal comenzó a hacer gestiones intentando que se modificara y se creara la vía ancha para quedar completamente incorporado al sistema ferroviario nacional. Pero las diferentes autoridades estatales y federales, principalmente federales, ¿no?, que son las que les compete el ramo de comunicaciones, pues ellos no hicieron caso, fueron relegando y al final no se logró esta concreción de la construcción de la vía ancha para el ferrocarril de Oriental a Teciutlán. Y es más, incluso se dice que para 1988 ya se había aprobado este proyecto para ensanchar la vía, pero el recurso económico se desvió para la campaña política de ese año, 1988, y no se llevó a cabo la obra. Sin embargo, en los reportes y en los planos de ferrocarriles nacionales sí se ponía que Teciutlán ya contaba con vía ancha, lo cual no era cierto. Así es, de haber sido construida la vía ancha de nuestro ferrocarril, seguiría en servicio en este momento, porque se seguiría transportando diversos materiales hacia Oriental para entroncarse con el ramal que pasa con rumbo a Perote y que también pasa vía Tlaxcala. Entonces, pues con ello tenemos que este proyecto, de no haberse abandonado y no se hubiera utilizado el recurso económico para otros fines, como es muy común en materia cultural o en materia de infraestructura, principalmente en procesos para elegir autoridades, pues otra historia sería en torno al ferrocarril en este momento. Así es, y bueno, lamentablemente buena parte de la población se fue olvidando del tren, en particular también por el avance de las carreteras, de otros medios de comunicación, de automotores, de los autobuses, y poco a poco se fue relegando también su uso. Ya al final, a principios de los años 90, pues eran pocas realmente las personas que usaban este transporte, particularmente personas de origen humilde y de labores en el campo que se ayudaban del ferrocarril para transportar sus productos, sus frutas, sus hortalizas, sus animales. Pero bueno, llegamos hasta el año 1993, que fue el último año en que se vio recorrer a este ferrocarril las vías y los caminos de nuestra región de Teciutlán, hasta llegar a aquel 14 de marzo de 1993, cuando hace su último recorrido para ya no volver a rodar más por estas vías de vía ancha. Así es, y qué curioso, ¿no?, que un día antes del aniversario de Teciutlán fuera el último viaje, como despedida de todo lo que dio durante sus varias décadas de servicio,
y que indudablemente sin la llegada de este medio de transporte hubiera sido imposible el Teciutlán que hoy conocemos. Sería quizá una comarca más, como tantas, en nuestro estado de Puebla y en nuestro país. Pero aquí hubo algo muy interesante, la acción social que quería que se quedara el ferrocarril, principalmente de las personas que lo utilizaban, de las zonas altas de Chinautla y de Teciutlán, que viajaban en el tren porque pasaba por sus localidades y que, como bien señalas, pues vivían del campo, entonces pues podían transportar sus productos a un menor precio y además a buenos horarios, que eran los que manejaba el tren, porque el tren pasaba muy temprano por esos lugares y permitía que los productos llegaran a las primeras horas de la mañana a nuestra ciudad para ofrecerse al público. Y bueno, también esto conllevó a un proceso de desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México mediante el proyecto de la creación de autopistas o de carreteras de cuota emprendidas por el presidente de la República de ese entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue quien se encargó de desmantelar Ferrocarriles Nacionales de México y poniendo a la venta varios de sus ramales. Algunos existen todavía, pero con nombres como para la Kansas City, que es un capital privado. Y bien, también hablando un poquito de la acción social que se llevó a cabo en ese año 1993 para no permitir que el ferrocarril saliera de Teciutlán y se quedara aquí como patrimonio de todos nosotros como teciutecos y como serranos que en algún momento de alguna u otra manera estuvimos relacionados con este ferrocarril. Yo me encontré por ahí en internet una entrevista que le hicieron al conductor del ferrocarril que le tocó ese último viaje y él decía un poco conmocionado o asombrado quizás, que le tocó ver pues toda esta movilización para que casi la gente se tendía en las vías para evitar que el tren saliera de Teciutlán, y sin duda es algo que también debemos tener presentes las nuevas generaciones, que este patrimonio fue resultado de una lucha popular de muchas personas, no únicamente de Teciutlán, sino que también vinieron de otros municipios para protestar. Y también el hecho de que la estación del ferrocarril ahora sea utilizada también como un edificio público, como un centro cultural, pues sin duda también es algo que debemos valorar y apreciar porque es patrimonio de todos nosotros. Así es, aunque déjame decirte, Emilio, amigos y amigas, que alguna vez se quiso vender para cubrir el pago al erario público de nuestro municipio. Ya una vez un presidente ya afinado de nuestra ciudad quiso venderla, y además eso es algo terrible porque es un patrimonio de todos los teciutecos, es un patrimonio nacional inventariado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia con clave de protección. O sea, es un monumento del que todos nos tenemos que sentir orgullosos porque conlleva no solamente luchas sociales, conlleva muchas memorias colectivas forjadas aquí, ya sea de infantes como nosotros, que nos tocó solamente jugar acá porque no nos tocó verlo caminar, pero otras generaciones que sí lo vieron caminar guardan muchas anécdotas en torno a este importante medio de transporte. Por ello, todos los que somos herederos y herederas de estos elementos, ya sean las maquinarias o del elemento físico más grande que es la estación del ferrocarril, debemos de cuidarlo, porque de esa manera seguirá en nuestra memoria. Y por ejemplo, ya desapareció el puente que cruzaba de aquí de la estación hacia la Plaza de Toros, que atravesaba pues la avenida Hidalgo. Y bien, amigos y amigas, ya estamos a punto de llegar al final de este programa. No quisiera yo despedirme sin antes compartir con todos ustedes una canción que escribió mi papá, el profesor Emilio García Cano, en el mes de febrero del 2002, cuando Teciutlán estaba a punto de cumplir 450 años de fundado. Él escribió una canción que se titula Recuerdos, donde él rememora un viaje en este ferrocarril teciuteco. Dice así la letra: ya son las 7 de la mañana y voy viajando en ferrocarril, de Teciutlán hasta Zaragoza, hermoso clima del mes de abril. Qué lindos bosques vamos pasando, qué suave aroma el pino nos da, blancas las flores de los ciruelos, de los perales y del rosal. Qué re bonitas se ven las huertas, los capulines floreando están, los aguacates y los manzanos, dulces duraznos y el nogal. Pronto llegamos a San Isidro y las canteras diviso ya. Algunos hornos están prendidos,
quemando piedra, piedra de cal. Llegando a Sosa compré ciruelas, de la brileña, qué dulce está. En Tepeteno me dieron pulque, y allí en Tezompa compré un rosal. Qué derechito se ven los surcos, pues ya el maicito creciendo está. Se ven las habas y el frijolito, los alberjones y hasta el trigal. Hace ya rato vi a mi compadre, con su escopeta regresa ya. Traía sus perros y 2 conejos, qué banquetazos se van a dar. De Teciutlán me traje unos fustes, que en Zaragoza voy a entregar. Ya me despido, pues ya llegamos. Salí a las 7, ya son las 10. Pues también parte de la narrativa en torno a lo que se vivía en el camino hacia el paisaje, así es, todos los elementos cotidianos que en este momento pueden parecer banales, porque ya esas ciruelas incluso ya pocas veces se ven aquí en nuestro municipio, entonces son parte también de lo que se ha perdido durante el tiempo, y como ya lo habíamos platicado en otro programa. Y bueno, les recordamos que el programa De la Mano con la Historia se transmite desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio XHTZ del 90.9 FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión en la antigua estación del ferrocarril en Avenida del Sin número con el Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para cualquier duda o sugerencia para algún programa a los teléfonos 231-329-73 y escribirnos en mensajes vía WhatsApp al 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Además nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @teciutlanfm y escucharnos en nuestras páginas web www.setpuebla.mx/home-radio en vivo, aunado de escucharnos en nuestros programas diferidos en Spotify. Les recordamos que la música de fondo lleva por nombre Escándalo, es un bolero cantado por la artista colombiana Vanessa de la Osa para nuestro programa. Así es, amigos y amigas, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.